Una clase entera desapareció en una excursión, dejando solo ecos de risas en un silencio aterrador. 8 semanas después, un pescador, con manos temblorosas, sacó algo del agua que cambiaría todo. En una pequeña ciudad costera, la madre de una de las niñas, con ojos llenos de lágrimas, se sentaba en la orilla, mirando el horizonte gris. Cada ola que rompía traía consigo recuerdos de su hija, su risa contagiosa y sueños de verano que se desvanecían entre las sombras. En su pecho, un vacío inquebrantable la consumía, mientras la brisa marina le susurraba preguntas que nunca pudo responder. ¿Cómo podía el mar ser tan cruel? La angustia la envolvía, y en su mente, una sola pregunta persistía: ¿dónde estaban? Lo que el pescador encontró en el agua no solo revelaría la verdad de aquel día fatídico, sino que también desataría un torrente de emociones que nadie podía prever. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de un suave color naranja. Era un día como cualquier otro, pero en el corazón de la ciudad, un grupo de padres se reunía en la plaza, con rostros pálidos y ojos desorbitados por la preocupación. Habían pasado 8 semanas desde que sus hijos desaparecieron en aquella excursión. La tristeza había dejado huellas profundas en sus almas. Entre ellos, Clara, la madre de Sofía, se mantenía al margen, sintiendo cada palabra como un puñal en su pecho. Recordaba la mañana de aquella excursión, como su hija había salido de casa con su mochila, llena de emoción. «Voy a hacer nuevos amigos, mamá», le había dicho con una sonrisa brillante que ahora parecía un recuerdo lejano. Clara había intentado ser optimista, pero el tiempo había desgastado su esperanza. A medida que los padres compartían rumores y teorías sobre lo que pudo haber sucedido, Clara sentía que el aire se volvía más pesado. La angustia se apoderaba de ella en oleadas, cada risa distante, cada niño que pasaba corriendo, le recordaba lo que había perdido. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, para encontrar a su hija. Así fue como, al día siguiente, se unió a un grupo de voluntarios que buscaba en los alrededores del lago, donde se había perdido toda pista. Equipados con linternas y esperanzas, recorrieron la orilla, revisando cada sombra, cada rincón. Clara sentía que su corazón latía al unísono con el sonido de las olas, un eco de su desesperación. En uno de esos momentos, al inclinarse para recoger una piedra, vio un destello en el agua. Su pulso se aceleró, pero al acercarse, solo encontró un trozo de metal oxidado, un recuerdo olvidado de otra historia. Durante días, las búsquedas continuaron, pero la frustración crecía como una sombra constante. Las noches se llenaban de susurros y lágrimas. Clara, al regresar a casa, a menudo se sentaba en la cama de Sofía, rodeada de juguetes y fotos. A menudo, cerraba los ojos e imaginaba a su hija regresando, corriendo hacia ella con los brazos abiertos. Pero cada vez que abría los ojos, la realidad le golpeaba como un frío viento. Fue en una tarde nublada, cuando Clara decidió pasear por la playa, que escuchó el rumor de la gente. Un pescador había hecho un hallazgo en el agua. Su corazón se detuvo un instante mientras corría hacia el grupo de curiosos, sintiendo que cada paso era un eco de su propia desesperación. En su mente, una mezcla de esperanza y terror la invadía. ¿Podría ser algo relacionado con Sofía? ¿O sería solo otra decepción? Al llegar, vio al pescador con una expresión que no podía descifrar. En sus manos sostenía algo cubierto de algas y barro, y el murmullo de la multitud se tornó en un silencio expectante. Clara se acercó, sintiendo que el mundo a su alrededor se desvanecía. Lo que el pescador había sacado del agua podría cambiarlo todo. Pero en ese instante, el tiempo pareció detenerse, dejando a Clara atrapada entre la esperanza y el miedo, sin saber que la verdad que estaba a punto de descubrir alteraría su vida para siempre. Clara se acercó con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, sintiendo cómo la multitud se agolpaba a su alrededor, sus rostros iluminados por una mezcla de curiosidad y miedo. El pescador, un hombre de aspecto robusto y manos callosas, sostenía algo en sus brazos, cubierto de barro y algas. El aire estaba tenso, y el murmullo de la gente se transformó en un murmullo sordo, como si todos supieran que estaban al borde de un descubrimiento importante. ¿Qué es eso?, preguntó alguien, pero el pescador no respondía, su mirada fija en el objeto que había traído del agua.
Clara sintió que el tiempo se detenía. Cada segundo parecía alargarse, y un nudo se formó en su garganta mientras se esforzaba por ver más allá de la multitud. Finalmente, el pescador se inclinó hacia adelante, dejando caer parte del barro que cubría el objeto. Clara pudo distinguir una forma familiar, un pequeño bolso de tela, desgastado pero reconocible. Su mente se llenó de imágenes: el bolso de Sofía, con su dibujo de un unicornio en la parte frontal, ese que había hecho con tanto amor. Un escalofrío recorrió su espalda. «Es de una niña», murmuró el pescador, pero Clara no escuchó más. Su mundo se redujo a ese bolso, a la posibilidad de que su hija estuviera cerca, en algún lugar que aún no conocía. El miedo y la esperanza se entrelazaban en su pecho, y su cuerpo temblaba al intentar contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Las manos de Clara se apretaron en puños mientras los murmullos se intensificaban a su alrededor. Gente comenzaba a preguntar, a especular, a recordar a las niñas desaparecidas. Pero ella solo podía pensar en Sofía. «¿Dónde estás, hija mía?», se preguntó, sintiéndose arrastrada por la necesidad de encontrar respuestas. El pescador, notando la conmoción, finalmente se giró hacia Clara. Su rostro era una mezcla de compasión y tristeza. «Lo encontré ahí, en el fondo», dijo en voz baja, como si temiera romper el delicado hilo de esperanza que unía a todos. «No sé si hay más». Clara sintió que el aire se le escapaba. ¿Más de qué? ¿Dónde está mi hija?», preguntó, su voz temblando entre la desesperación y la súplica. La multitud se volvió hacia ella, ojos llenos de compasión, pero también de miedo. Nadie tenía respuestas. El pescador, sintiendo el peso de la situación, se acercó un paso más. «No puedo prometer nada», dijo, «pero creo que deberíamos buscar en el lago, en el lugar donde la corriente es más fuerte. A veces, lo que se pierde puede ser arrastrado más allá de lo que imaginamos». Clara asintió, su corazón palpitando con una mezcla de esperanza y terror. «Vamos», dijo, el impulso de encontrar a su hija superando cualquier duda. Mientras todos comenzaban a moverse, la desesperación y la determinación llenaban el aire. Clara sabía que estaba a punto de enfrentarse a algo que cambiaría su vida para siempre, pero en su mente resonaba solo una pregunta: ¿qué más habría en el fondo del lago? El grupo se movió con una mezcla de urgencia y temor hacia el lago, sus pasos resonando en la grava mientras el viento soplaba con una fuerza inusitada. Clara se encontraba en el centro, sus pensamientos agitados como las olas que rompían contra la orilla. Cada latido de su corazón parecía un eco de la esperanza que había mantenido viva durante semanas. ¿Podría haber más indicios de Sofía en el agua? Los rostros de los voluntarios reflejaban una mezcla de determinación y nerviosismo. Algunos murmuraban entre ellos, compartiendo teorías sobre lo que podría haber sucedido. Clara, sin embargo, apenas escuchaba. Su mente estaba fija en el bolso, en la idea de que su hija pudiera estar cerca, atrapada en un lugar oscuro y desconocido. Al llegar a la orilla, el pescador se detuvo y señaló un área donde el agua parecía más agitada. «La corriente es fuerte aquí», explicó, «y a veces arrastra cosas hacia el fondo». Clara tragó saliva, sintiendo que la esperanza se convertía en una carga pesada. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Podría haber más objetos, más pistas? ¿O sería solo un cruel recordatorio de su ausencia? Mientras se preparaban para entrar al agua, Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Se arremangó, dispuesta a hacer lo que fuera necesario. La desesperación la impulsaba, pero la duda también la acechaba. ¿Y si no encontraban nada más? ¿Y si lo que hallaban solo traía más dolor? Los hombres comenzaron a desnudarse hasta quedar en sus camisetas, mientras que algunas mujeres se quedaban en la orilla, observando con preocupación. Clara, sin embargo, no podía quedarse quieta. Se metió en el agua, el frío la sorprendió, pero el calor de su amor por Sofía la mantenía en movimiento. Cada paso hacia adelante era una batalla entre el miedo y la necesidad de descubrir la verdad. Mientras se adentraban más, el pescador utilizaba una vara para sondear el fondo. Clara observaba con atención, sus ojos fijos en el lugar donde la vara se sumergía.
El silencio era abrumador, solo interrumpido por el suave chapoteo del agua y el murmullo lejano de los padres que esperaban en la orilla. La tensión crecía, y Clara sintió que el aire se volvía más denso a cada instante. De repente, el pescador se detuvo. Clara se acercó, su corazón acelerándose. «Creo que hay algo más aquí», dijo, su voz apenas un susurro. Con cuidado, comenzó a mover el barro y las piedras. Clara contuvo la respiración, sintiendo que el mundo se detenía nuevamente. Había algo más en el fondo, algo que podría ser un indicio de Sofía. Con un movimiento rápido, el pescador sacó otro objeto, esta vez una libreta cubierta de barro. Clara sintió que su corazón se detenía. Avanzó rápidamente hacia él, sus manos temblorosas extendiéndose para tomar la libreta. Al abrirla, el olor a humedad la golpeó y las páginas estaban arrugadas, pero una sonrisa familiar se dibujó en la primera hoja. Era un dibujo de todos sus compañeros de clase, y en la esquina, una pequeña nota escrita con la letra de Sofía, siempre juntos, en la aventura. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. La libreta era un símbolo de la alegría que había tenido su hija, pero también un recordatorio de la angustia que aún la mantenía cautiva. Clara sintió que el nudo en su pecho se apretaba. ¿Qué más habría en el fondo del lago? Sin embargo, en ese momento, el pescador volvió a moverse. «Hay algo más», dijo, su voz cargada de tensión. Clara sintió que la esperanza se mezclaba con el miedo mientras se preparaba para lo que pudiera venir. El pescador, con la libreta aún en las manos de Clara, se agachó de nuevo, su mirada fija en el fondo del lago. El aire estaba cargado de tensión, y la atmósfera parecía vibrar con cada movimiento que hacían. Clara sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía mientras su mente se aferraba a los recuerdos de Sofía, a su risa, a su alegría. La libreta era un puente hacia lo que había perdido, y al mismo tiempo, un recordatorio de que la búsqueda aún no terminaba. ¿Qué más hay ahí?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro, cargada de una mezcla de esperanza y miedo. El pescador la miró con una seriedad que la hizo dudar. «No lo sé, pero tengo el presentimiento de que debemos seguir», respondió él, su rostro arrugado por la preocupación. Clara asintió, sintiendo que su determinación se endurecía. No podía rendirse. No ahora. Mientras el pescador continuaba sondeando, Clara se concentró en la libreta, pasando las páginas con delicadeza. Dibujos de mariposas, notas de sus amigas, pequeñas historias que Sofía había escrito con tanto cariño. Cada página era un regalo, pero también un recordatorio de lo que había perdido. La tristeza la ahogaba, pero la necesidad de seguir buscando la motivaba a seguir adelante. De repente, el pescador gritó: «Aquí hay algo». Clara se sobresaltó, el corazón le dio un vuelco. Se acercó rápidamente mientras el pescador comenzaba a sacar otro objeto del agua. Pero esta vez, el brillo que reflejaba el sol no era el de una libreta, era algo más pesado, algo que parecía estar envuelto en una tela oscura. El pescador luchó por desenterrarlo del barro, y Clara contuvo la respiración, sintiendo que la ansiedad se instalaba en su pecho. Cuando finalmente logró liberarlo, Clara se acercó todavía más, su corazón latiendo con fuerza. El pescador dejó caer el objeto a sus pies. Era una mochila, desgastada y manchada, pero el corazón de Clara se detuvo al reconocer el diseño. Era la mochila de Sofía. La había visto tantas veces, colgada en su espalda mientras corría hacia la escuela o al parque. La imagen de su hija, corriendo con esa mochila, inundó su mente. Con manos temblorosas, Clara se agachó y tomó la mochila. El peso de la realidad se cernía sobre ella, y las preguntas comenzaron a girar en su mente como un torbellino. ¿Qué había sucedido realmente aquel día? ¿Por qué la mochila estaba aquí, en el fondo del lago? ¿Dónde estaba Sofía? El pescador observaba a Clara, su mirada llena de compasión y respeto. «Debemos abrirla», dijo en un tono suave. Clara asintió, aunque la idea de lo que podría encontrar dentro la aterraba. Con un esfuerzo, comenzó a desabrochar los cierres, sintiendo que cada movimiento era un paso hacia lo desconocido. Cuando finalmente la mochila se abrió, el aroma a humedad la golpeó. Clara miró en su interior y vio algunas cosas que le eran familiares:
un cuaderno, un par de lápices y un peluche que Sofía siempre llevaba consigo. Pero en el fondo, algo más llamó su atención. Era un pequeño colgante, brillante entre el barro. Clara lo levantó con delicadeza, sintiendo que algo se rompía en su interior al reconocerlo. Era un regalo que le había hecho a Sofía en su último cumpleaños, un símbolo de su amor que ahora parecía estar atrapado en un lugar que no debería haber estado. Mientras sostenía el colgante, una ola de emociones la abrumó. La angustia, el amor, la desesperación, todo se mezclaba en su corazón. Clara se sentó en la orilla, con la mochila y el colgante en sus manos, sintiendo que el mundo a su alrededor se desvanecía. Tenía que saber más, tenía que entender lo que había sucedido. Pero en su interior, el miedo comenzaba a tomar forma. ¿Qué pasaría si lo que siguiera descubriendo no era lo que deseaba? Clara se sentó en la orilla, la mochila de Sofía a su lado, y el colgante en su mano, brillando tenuemente bajo la luz del sol. Con cada segundo, la realidad de lo que había encontrado se hacía más pesada. Su mente se debatía entre la esperanza de encontrar a su hija y el miedo a lo que podría descubrir. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, mientras luchaba por contener la angustia que amenazaba con desbordarse. El pescador, aún a su lado, observaba en silencio, consciente de la magnitud del momento. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó suavemente, como si supiera que las palabras podían ayudar a aliviar el dolor. Clara lo miró, reconociendo la bondad en sus ojos, pero en su corazón no había respuestas. Solo había un abismo de incertidumbre. No sé qué pensar, respondió finalmente, su voz quebrada. ¿Por qué estaba aquí? ¿Dónde está Sofía? Las palabras salieron de su boca como un grito ahogado. El pescador asintió, comprendiendo la desesperación que la consumía. Tal vez necesitemos buscar más. No podemos dejar esto así, sugirió, su tono firme y decidido. Clara miró la mochila nuevamente, su mente llena de recuerdos. Cada objeto dentro era un fragmento de la vida de su hija, y cada uno contaba una historia que deseaba escuchar. ¿Qué más podríamos encontrar?, murmuró, sintiendo que el impulso de seguir investigando la llenaba de determinación. Debo saberlo, debo encontrar respuestas. El pescador se inclinó sobre la mochila, ayudándola a vaciar su contenido. Juntos, comenzaron a sacar los objetos uno a uno. Encontraron el cuaderno, que aún estaba intacto, y Clara lo abrió, sintiendo un nudo en el estómago al leer las primeras líneas. Eran pensamientos simples, inocentes, sobre la escuela y los amigos, pero también había dibujos de una aventura, de un día en el lago que había planeado con su clase. La última página, en blanco, parecía un espacio reservado para un final que nunca llegó. Ella estaba emocionada por este viaje, dijo Clara, su voz temblando. Tenía tantas ganas de ir. Las lágrimas comenzaron a fluir, y el pescador le dio un suave toque en el hombro, un gesto de consuelo que la ayudó a reponerse un poco. Quizás deberíamos hablar con los demás padres, con los que estaban en la excursión. Ellos también tienen que saber lo que encontramos, sugirió el pescador, mirando de reojo a la multitud que se había congregado en la orilla. Clara asintió, sintiendo que la idea tenía sentido. No podía enfrentar esto sola. Mientras comenzaban a recoger los objetos, Clara se detuvo, notando algo más en el fondo de la mochila. Era un pequeño trozo de papel arrugado. Con manos temblorosas, lo sacó y lo desenrolló. Era un mensaje, escrito con la letra de Sofía, y su corazón dio un vuelco al leer: nunca olvides la aventura. Las palabras resonaron en su mente, llenándola de un impulso renovado. Esto es importante, dijo, su voz apenas un susurro. Clara sintió que el mensaje iba más allá de un simple recordatorio, era un llamado a la acción. Tenía que descubrir qué había sucedido, no solo para su propia paz, sino también para la de todos los que habían perdido a sus seres queridos. Con la mochila y el colgante aún en sus manos, Clara se giró hacia el pescador, su determinación renovada. Vamos a hablar con los demás. Necesito que todos sepamos lo que hemos encontrado. Tal vez, juntos, podamos desentrañar este misterio. La resolución en su voz era palpable, y el pescador asintió, sintiendo que la búsqueda de respuestas había comenzado de verdad. Mientras se dirigían hacia el grupo,
Clara sintió que una nueva fuerza la llenaba. Pero en su interior, un eco de duda persistía. ¿Qué más descubrirían? ¿Y a qué costo? Clara y el pescador avanzaron hacia el grupo de padres, el corazón de Clara latía con fuerza en su pecho. La multitud se había congregado en un círculo, sus rostros marcados por la preocupación y la incertidumbre. Al acercarse, Clara notó que algunos de ellos intercambiaban miradas, como si compartieran un secreto que no podían descifrar. Era un momento tenso, lleno de emociones reprimidas. Cuando llegaron, el pescador se dirigió a los padres. «Hemos encontrado algo en el lago», dijo, su voz resonando con un tono de seriedad que capturó la atención de todos. Clara sintió que la presión aumentaba en su pecho. Tenía que hablar, tenía que compartir lo que había visto y sentido. Con un gesto decidido, tomó la palabra. «Es la mochila de Sofía», anunció, su voz temblando ligeramente. Un murmullo recorrió el grupo, y Clara pudo ver cómo algunos padres llevaban la mano a la boca, atónitos. Dentro había un cuaderno, dibujos de sus amigos y un colgante que le regalé, continuó, sintiendo que cada palabra era un hilo que la unía a su hija, pero también un peso que cargaba con ella. Debemos saber qué sucedió. Necesitamos reunirnos y hablar sobre esto, todos juntos. Sus palabras resonaron en el aire. Algunos padres asintieron, mientras otros intercambiaban miradas cargadas de emociones. Clara vio a la madre de uno de los compañeros de Sofía, su rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. Esa imagen la golpeó con fuerza, recordándole que no estaba sola en su dolor, que cada uno de ellos había perdido algo invaluable. ¿Dónde exactamente la encontraste?, preguntó un padre, su voz temblando. Clara tragó saliva, la pregunta era válida. «Cerca de donde la corriente es más fuerte», respondió, sintiendo que el sentido de urgencia crecía a su alrededor. «El pescador me ayudó. Hay más que debemos buscar, otros objetos que podrían estar allí». El grupo comenzó a discutir, algunos estaban de acuerdo en que debían volver al lago, mientras que otros dudaban, temerosos de lo que podrían encontrar. Clara sintió que la tensión aumentaba. «No podemos quedarnos aquí sin respuestas», insistió, su voz firme. «Sofía y los demás merecen que hagamos todo lo posible para entender lo que sucedió». Mientras hablaba, sus pensamientos se llenaron de imágenes de su hija, de su risa y de su espíritu aventurero. La idea de que Sofía pudiera estar en alguna parte, esperando ser encontrada, la llenaba de una mezcla de esperanza y terror. ¿Qué pasaría si lo que hallaban era aún más doloroso? «Entendemos tu dolor», dijo una madre, su voz suave pero firme. «Pero también debemos pensar en la seguridad de todos. No sabemos qué hay en el lago». Clara sintió que sus palabras calaban hondo, pero su deseo de encontrar a Sofía era más fuerte. «No podemos dejarlo así. No puedo volver a casa sin saber». El pescador, viendo el conflicto en el grupo, intervino. «Quizás podríamos organizar grupos de búsqueda, ir por partes. De esa manera, no estarían todos en el mismo lugar». La idea resonó en el aire, y algunos padres comenzaron a asentir, sintiendo que había una forma de actuar sin arriesgarse demasiado. Clara sintió que la esperanza comenzaba a florecer nuevamente. «Sí, eso podría funcionar. Podemos ir en grupos pequeños y explorar diferentes áreas del lago», sugirió, sintiendo que su voz se fortalecía con cada palabra. «Es lo que haría Sofía, siempre buscaría la aventura». El grupo comenzó a organizarse, y Clara sintió una oleada de determinación. Mientras discutían los planes, su mente seguía girando en torno a la mochila y el colgante. Había algo más que debía descubrir, algo que Sofía quería que supiera. En el fondo de su ser, Clara sabía que esto era solo el comienzo de una búsqueda que podría llevarlas a lugares oscuros, pero también a la verdad que tanto deseaba. A medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, Clara miró el lago, sintiendo que el agua, que antes le parecía una extensión tranquila, ahora era un mar de misterios. Había mucho más por descubrir, pero en su interior, un nuevo fuego se encendía, la necesidad de encontrar a su hija, de hacer justicia por los que habían desaparecido. Sin importar el costo, estaba decidida a seguir adelante. El día finalmente había llegado. Después de semanas de búsqueda,
Clara y los demás padres se reunieron nuevamente en la orilla del lago. La atmósfera estaba cargada de anticipación y miedo. Habían encontrado más objetos, una chaqueta, una gorra, pero lo que más les había impactado fue una grabación en un viejo reproductor de cassette que alguien había encontrado en el fondo. Esa cinta podía contener la clave de todo. Clara se sentó en la arena, su corazón golpeando con fuerza mientras el pescador, junto con un grupo de padres, se preparaba para reproducir la grabación. Se formó un círculo, cada uno de ellos con los rostros marcados por la ansiedad. Las manos de Clara temblaban mientras agarraba la libreta de Sofía, sintiendo que cada palabra que había escrito en ella podría cobrar vida en esos momentos. Cuando la cinta comenzó a girar, un sonido estático llenó el aire, seguido de una voz familiar que hizo que Clara se detuviera en seco. Era la voz de Sofía, risueña y llena de vida. «Hola, mamá, hola a todos», exclamó, con un tono lleno de alegría. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Clara, un torrente de emociones inundando su ser. Sus amigos de la escuela estaban allí también, riendo y hablando sobre la excursión, sus voces resonando con inocencia. Pero pronto, la grabación cambió, y las risas se transformaron en algo más serio. «Estamos cerca del lago, y hay un lugar que parece interesante», dijo otra voz. «Vamos a explorar». La grabación se volvió borrosa, y Clara sintió que la angustia se apoderaba de ella. «No, no es el momento de eso», murmuró para sí misma, mientras sus amigos miraban con atención. El sonido de risa se desvaneció, y entonces, una serie de gritos se escucharon, seguidos de un silencio inquietante. El estómago de Clara se revolvió. ¿Qué pasó después?, pensó, sintiendo que el aire se volvía pesado. La grabación terminó abruptamente, dejando un eco de preguntas sin respuesta. El impacto fue inmediato. Algunos padres se abrazaron, otros se cubrieron la boca en un gesto de horror. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué significa esto?», preguntó una madre, su voz temblando. «¿Dónde están nuestros hijos?». Las miradas se volvieron hacia Clara, y en ese momento, ella sintió el peso de la responsabilidad. Tenía que ser fuerte. «Debemos seguir buscando. No podemos quedarnos aquí sin respuestas», afirmó, su voz resonando con una determinación renovada. El pescador, visiblemente afectado, dio un paso adelante. «Tal vez deberíamos hablar con las autoridades, contarles lo que hemos encontrado. Ellos pueden ayudarnos a desentrañar esto». Clara asintió, sintiéndose atrapada entre la necesidad de descubrir la verdad y el miedo a lo que podría venir. Mientras el grupo comenzaba a discutir, Clara se apartó un momento, buscando refugio entre los árboles cercanos. Allí, se sentó en una roca, sintiendo que la brisa acariciaba su rostro mientras las lágrimas caían libremente. En su mente, la imagen de Sofía sonriendo se superpuso al eco de la grabación. «¿Dónde estás, mi amor?», murmuró, deseando que su voz pudiera atravesar el tiempo y el espacio. A medida que la luz del sol comenzaba a descender, Clara miró hacia el lago, el agua reflejando los últimos destellos de luz del día. En ese instante, comprendió que aunque la búsqueda había revelado más preguntas que respuestas, la esperanza seguía viva. Sofía había dejado una huella en su vida, una fuerza que no permitiría que se desvaneciera. Mientras los otros padres se acercaban, Clara sintió una conexión renovada con ellos. Sabía que juntos podrían enfrentar lo que viniera, que la comunidad podría encontrar la verdad, aunque ésta fuera dolorosa. La búsqueda no había terminado, había un camino por recorrer, lleno de incertidumbre y miedo, pero también de amor y esperanza. Y así, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, dejando tras de sí un cielo lleno de colores vibrantes, Clara se levantó. «Estamos juntos en esto», pensó, sintiendo una chispa en su corazón. Sabía que la historia de Sofía y sus amigos aún no había terminado. Había más que descubrir, más que luchar. No podía cerrar el capítulo, pero sí estaba lista para seguir adelante, porque en su interior, la verdad comenzaba a brillar, como un faro en la distancia, guiándola hacia un futuro desconocido.